Bien, Ricardo, vamos a hablar un poco de tema de dolarización, que se puede venir o no. Ahora le están dando una especie de tiempo a la dolarización, ya no es el 11 de diciembre. ¿Cómo está qué piensa el sector PYME y qué le han prometido los candidatos al sector PYME? Por eso está con nosotros Daniel Escandizo, magíster en Dirección de Empresas, docente e investigador en carrera de posgrado en la Universidad Empresarial del Siglo XXI. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, arranque, Ricardo. No, ¿qué impacto podría tener la dolarización, por ejemplo, en la pequeña y mediana empresa? Bueno, como decían ustedes, ¿no? Ahora da la sensación que se estaría dilatando, ¿no? Ya algunos colaboradores directos del candidato que lo propone, de Milei y de la Libertad Avanza, dirían que la decisión está tomada, pero... Te agrego la pregunta a la pregunta. ¿Se puede dolarizar? Bueno, a ver, yo creo que la posibilidad existe, la probabilidad habría que verla, ¿no? Yo creo que esto es mi opinión personal, sí, ¿no? Yo creo que es posible, pero es poco probable. Poco probable. ¿Y cómo me parece que técnicamente hay posibilidades, de hecho otros países lo hicieron, pero me parece que en Argentina, al menos en el corto plazo, me parece que tenemos que definir qué es corto plazo para Argentina, ¿no? Pero creo que es poco probable. Por lo menos para un próximo mandato de 4 años, me parece que es poco probable. O sea, ¿vos crees que en los próximos 4 años? Yo lo veo muy difícil, salvo en la segunda parte de un eventual gobierno de Milei, ¿verdad? No nos olvidemos que en Panamá o en El Salvador o en Ecuador, que son los 3 países que tomamos como referencias, países muy diferentes a la Argentina, no obstante, ¿no? En cuanto a dimensión, estructura productiva, cultura, muchas diferencias. Llevó entre 9 y 24 meses, ¿no? El proceso de dolarización. Bueno, ahora lo que está diciendo el supuestamente titular del Banco Central, sí gana Milei, siempre estamos hablando porque siempre en esa eventualidad. Están hablando de que ya hablan como conforme el gabinete todavía no ganó la elección. Pero digo, en el caso que fuese así, Ocampo dice que va a estar el menor tiempo posible en el Banco Central, porque lo van a hacer desaparecer. Porque se va a eliminar, porque se va a clausurar, que es una de las cuestiones que yo lo que he tratado de analizar con mis colaboradores es cuál sería un impacto para las pequeñas y medianas empresas. A ver, primero, teniendo en cuenta qué consideramos como micro, pequeño, mediana empresa. En esto tomamos un estudio de la UCEMA, de la Universidad de SEMA, que es un poco la misma que toma como referencia. Hay muchos docentes, profesores, investigadores que hoy están en el equipo económico de Milei dentro del SEMA, ¿verdad? Pero bueno, ellos consideran PYME aquellas empresas que emplean formalmente a 100 o menos trabajadores, ¿no? Menos de 100 trabajadores. Hay 520.000 pequeñas y medianas empresas registradas, constituyen el 97% del total de empresas del país, dan empleo al 51% de la masa laboral, de la fuerza laboral, y representan el 37% de la masa salarial. Así, imagínense la importancia del sector, con sus diferencias entre ellas, ¿no? En distintos sectores. Una cosa es una pyme tecnológica, otra agropecuaria, otra del sector textil, otra industrial, otra dedicada al consumo. ¿Ese es el número real de pymes o cuántas cerraron? No, ese es el número actual a junio de 2023. O sea... A junio de 2023. ¿Limpias? Sí. A junio de 2023. Habiendo limpiado aperturas y bajas, ¿no? Altas y bajas. ¿Y la política bimonetaria qué significaría? Lo que nosotros estuvimos viendo es cómo impactaría la dolarización, por ejemplo, y ya vamos al bimonetarismo. Por ejemplo, ya que hiciste referencia al cierre del Banco Central. Sí. Este sería un factor bastante negativo. Tratamos de identificar, para ser bien objetivo, aspectos positivos y negativos para una pyme, una dolarización, ¿no? Este que vos puntualizas sería bien negativo, porque al no existir ya un prestamista de última instancia, en este caso el Banco Central, ya sería muy dificultoso que existieran en el mercado créditos promocionales o subsidiados como que generalmente han existido para las pequeñas y medianas empresas. Pero hoy no lo hay, hoy muy poco. Pero hoy se puede todavía, hoy es posible, algunas líneas bancarias, hoy convengamos que la situación, la coyuntura es bastante más complicada que antes de las PASO, pero durante los últimos años, independientemente de quién gobernó, siempre ha habido líneas de financiamiento subsidiadas para pymes. Bueno, esto sería bastante difícil, ¿no? Ahora, el proyecto de dolarización vendría acompañado también con un proyecto de flexibilización laboral.
Claro. Ahí encontraríamos un punto favorable para la pequeña y mediana empresa porque los costos vinculados a los costos previsionales, impositivos, constituyen o conforman un porcentaje muy alto dentro de la estructura general de costos y esto afecta muchísimo la competitividad y rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Eso se podrían liberar recursos para invertir, por ejemplo, en incorporación de tecnología, automatización, que es allí donde se nota un rezago muy fuerte de las pymes contra las corporaciones, ¿verdad? Otra cuestión para tener un análisis bien amplio que podría beneficiar a la pequeña y mediana empresa es que si se dolariza, evidentemente habría cierta estabilidad, se tendería a una estabilidad en la tasa de interés, viendo desde otra óptica, ¿no? Sí. La tasa de interés nominal bajaría la tasa de interés nominal para situarse, al menos en mediano plazo, dentro de los parámetros internacionales y creo que allí sí podría haber más posibilidad de financiamiento a largo plazo. Es decir, que por un lado un prestamista de última instancia podría eliminar la posibilidad, que no haya un banco central, podría eliminar la posibilidad de préstamos subsidiados, pero al bajar la tasa de interés, la inflación y la irreversibilidad de una dolarización, porque muy difícil se vuelva después a implementar el peso, una pyme podría endeudarse a largo plazo en condiciones convenientes, cosa que hoy es bastante difícil. Entonces ahí vemos otro aspecto positivo, ¿no? Hay otros negativos también. Por ejemplo, los shocks externos. ¿Qué son los shocks externos? Lo que hemos vivido este año con la sequía. Disminuye el nivel de exportaciones, las importaciones no bajan en el mismo sentido o en la misma intensidad, eso hace que el ingreso de dólares sea menor. Claro. Al no generar dólares, dado que no podemos emitir, seguramente eso impactaría en la actividad económica, generaría recesión y afectaría a las pymes. Sobre todo tiene que comprar, digo, en el exterior hay que comprar insumos, lo que sea. Hay que comprar insumos. Ahí tenemos un aspecto que en principio puede ser negativo porque al dolarizarse, dependiendo del tipo de cambio al cual se realice la conversión, podría haber una suba original de productos, insumos, materia prima que afectaría la rentabilidad de una pequeña y mediana empresa. Convengamos que una pyme no tiene capacidad negociadora, no tiene poder de negociación ante proveedores del exterior o grandes proveedores. Entonces no es formadora de precios tampoco en general, entonces depende de los precios que le fijen los grandes importadores o grandes proveedores, ¿no? Ricardo. Ahora, vos me hablás de todo esto, pero eso, digamos, se enmarca en un plan. Absolutamente. Se enmarca en un plan. Sí, sí. Es decir, un plan donde las exportaciones tengan seriedad, donde las importaciones tengan seriedad, donde haya reservas para ambas, en último caso, donde la institucionalidad, las leyes se respeten. Absolutamente. Las leyes se respeten. ¿Y quién tiene eso? Fíjese que una de las cuestiones que nosotros veíamos, Ricardo, también como posible impacto negativo de un proceso de dolarización, y ya lo anticipó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, son todos los planteos de inconstitucionalidad. Entonces, habría un aumento de la litigiosidad, supongamos contratos, que eso afectaría primero a toda la sociedad, pero particularmente a este sector también lo afectaría, ¿no? Entonces, tiene que hacer una reforma de leyes. Una reforma. Por eso, en el planteo de dolarización se acompaña, si uno, hemos tratado, como les decía recién, ¿no? Hemos leído las 5 plataformas. Bueno, a ver, ¿qué? Las 5 plataformas. ¿Qué ofrecen? A ver, de qué se habla, qué dicen, aunque las plataformas no las lee nadie. Como la plataforma no lee nadie. Pero a ver, no las lee nadie, ¿sabes por qué, Daniel? Porque después no las cumple. Porque después no se cumple. Pero nosotros la hemos leído, a ver qué espacio le dedican a la pyme. Claro, entonces, en el caso de la agrupación política, la Libertad Avanza, que propone la dolarización, dice, bueno, la vamos a acompañar con lo que se denominan las reformas de primera, segunda y tercera generación. Y ahí es donde entra la flexibilización laboral y la reforma impositiva que entendemos favorecerían al sector de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Pero viendo las plataformas, las cinco agrupaciones que van a competir el 22 de octubre, que son las que superaron el piso de 1,5% en las PASO, solamente 2 plataformas mencionan la palabra pyme específicamente, ¿no? Que son las plataformas de Hacemos por Nuestro País y Juntos por el Cambio. Es decir, Schiaretti y Bullrich, ¿verdad? Las mencionan, hablan de crédito, de reformas impositivas, de ayuda para invertir en I+D,
toda la Junta por el Cambio, lo cual les decía recién que es una falencia, es una debilidad que tienen las pymes. En el caso de Libertad Avanza, Reitor no las menciona, pero detalla toda una línea de acciones que favorecerían, como esto, una reforma fiscal, las reformas de primera, segunda y tercera generación, la flexibilización, el financiamiento, en fin, es como que más detallada allí, ¿no? Aunque no menciona específicamente al sector. Unión por la Patria tampoco menciona el sector PYME, habla sí de algo de defensa de o promover medidas que faciliten la competitividad y algún tipo de estrategia para la sustitución de importaciones. Y la izquierda tampoco las menciona, solo habla de algunas acciones para favorecer a los pequeños productores agropecuarios, ¿sí? Es decir, que es bastante escueto. Si tenemos en cuenta que más de la mitad de los trabajadores tiene empleos en pequeñas y medianas empresas, es bastante acotado el espacio que le dan las plataformas. Claro, ¿no? claro. Entonces, uno decía, no las lee nadie. Bueno, pero ahí está la propuesta, ahí está lo que entendemos nosotros como votantes debemos leer para ver qué haría la agrupación que resulte luego electa para gobernar los próximos 4 años. Prescindiendo de lo ideológico. Sí. ¿Cuál es la plataforma que se adecua más a la pequeña y mediana empresa? Yo creo que es más detallada en medidas y en extensión, prescindiendo, es muy objetivo, ¿no? Muy académico. Sí, esto no es cuestión ideológica. Muy académico. Acá no muy académico. No me voy a poner a leer cada punto porque haría esto no es pesada la cuestión entrevista. Entonces, prescindiendo de todo lo que vos dices, yo creo que, aún sin mencionar a la Libertad Avanza, expone una serie de puntos, o con más detalle, analiza más y con más extensión, ¿sí? Aunque no menciona al sector. Hacemos por nuestro país y Juntos por el Cambio las mencionan, aunque el espacio tampoco es muy importante el que le da, ¿no? Unión por la Patria, por allí también, esto bien objetivo, a mí me extraña que no le hayan dado más espacio, ¿no? Porque siempre su candidato habla mucho de la PYME, pero en su plataforma no hay mucho espacio, y en la izquierda, bueno, no hay figura. Con lo cual, gane quien gane, va a tener que golpear la puerta de lo mismo. Con lo cual, gane quien gane, a mí me extraña esto de que hay poco. Evidentemente que en el favor de la campaña se anuncian, el gobierno anuncia medidas para las pymes y los partidos de la oposición también tratan de esclarecer sus propuestas o presentar sus propuestas para pymes. No hay que quedarse solo con la plataforma, ¿no? La plataforma, podemos decir que es un documento formal que por ahí no tiene todo el nivel de elaboración que uno buscaría o que uno pretendería, desde un trabajo de relevamiento. Tampoco le voy a decir trabajo de investigación, de relevamiento, ¿no? Evidentemente algunos partidos le han dedicado más tiempo que otros para confeccionarlo, ¿no? Ahora, claramente, si nos quedásemos solo con la plataforma, la verdad que el sector PYME seguiría con las manos muy vacías, ¿no? Necesita mucho más, reitero, porque hay muchos sectores o muchas, tenemos pymes de 10 empleados hasta pymes de 100 o incluso en la clasificación de la Secretaría PYME hasta 200, ¿no? Entonces es muy diverso ese universo, las características son muy diferentes y uno de los grandes errores que se cometen, y yo lo sostengo en los ámbitos universitarios en los que hablamos, es tratar de planificar medidas como si todas las pymes fuesen iguales. Entonces no se segmenta, porque si se segmentara, mire, un caso bien concreto. El famoso bono de 60.000 pesos para los trabajadores en 2 cuotas de 30, que afecta más a las pymes. Algunas probablemente lo pueden pagar sin problemas, y otras no, pero si se segmentara en función de rentabilidad, en función de ingresos, en función de sector, las políticas públicas serían mucho más eficientes para este sector. Bueno, hemos llegado al final, Ricardo. Sí, señor. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Yo me quedo con una sola cosa nada más. Sí. Se puede hablar de muchas cosas, pero se está hablando del caramelo sin haberlo envuelto. Porque la pregunta que yo me haría, y se la dejo a Daniel para el futuro, es ¿qué país se recibe? ¿En qué país qué? ¿En qué país se recibe? ¿Cómo se recibe este país? Una gran deuda. ¿Y cuáles son las posibilidades en cuanto a lo que se reciba para hacer lo que vos querés? La dejamos para la próxima. La dejamos para la próxima. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.